¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a comenzar a ver el tema de los modificadores. Si ustedes se acuerdan, hay una palabra que siempre agregamos antes de las clases, antes de los atributos y de los métodos. Es la palabra public. Por ejemplo, public, private, ¿verdad? Que son palabras que utilizamos antes de las clases. A esto se le llama un modificador. Específicamente es un modificador de acceso, lo que significa que se utiliza para establecer el nivel de acceso para clases, atributos, métodos y constructores. Entonces, eso es un modificador, es la palabra que usamos como public, privado, y hay varias otras palabras que vamos a ver ahora al detalle. Esta clase va a ser más bien de conceptos, ¿verdad? Y vamos a ver algunos pequeños ejemplos con respecto a los modificadores. Pero más adelante estaríamos profundizando más en cada uno de ellos. En primer punto es que dividimos los modificadores en dos grupos. Modificadores de acceso, controla el nivel de acceso a una clase, a un atributo o a un método. Pero también tenemos los modificadores sin acceso. No controlan el nivel del acceso, pero proporcionan otras funcionalidades. Entonces, uno es de acceso y otro es sin acceso. ¿Cuáles son los modificadores de acceso a una clase, a un método, a un atributo o a un constructor? En primer lugar, tenemos public, y esto se refiere a los modificadores para clases. Lo que son los modificadores para clases, la palabra public significa la clase es accesible por cualquier otra clase. Como vimos nosotros un ejemplo, nosotros podíamos acceder de una clase a otra clase, por ejemplo a la clase de auto. Entonces, en ese caso estaríamos utilizando una clase que se llama un modificador, ¿verdad? Que se llama public. La clase es pública. Default, la clase es solo accesible por clases en el mismo paquete. Entonces, si yo tengo una clase que está en el mismo paquete que otro, esa clase va a poder ser accedida por la clase que está en el mismo paquete. Esto se usa cuando no se especifica un modificador. Cuando yo no le digo ni public ni nada, absolutamente nada, que no es público, no es privado, nada, entonces él toma el default. Entonces implica que puedo acceder por la clase en el mismo paquete. Los modificadores para atributos, métodos y constructores. El público, lógicamente, el código es accesible para todas las clases. O sea, todas las clases van a poder ver a ese atributo, a ese método o a ese constructor. Si es privado, yo de otra clase no puedo agarrar y acceder, como vimos en los ejemplos anteriores, a los atributos de la clase, a los atributos, a los métodos ni a los constructores. Si le pongo privado. Default es cuando no declaro nada. El código es solo accesible en el mismo paquete. Siempre tiene que ver con el paquete en el cual se encuentra cuando estamos default. Esto se usa cuando no se especifica un modificador. O sea, yo no le pongo public ni privado. Dejo sin modificador el elemento de la clase. Y el otro que tenemos acá es protected. El código es accesible en el mismo paquete y subclases. Vamos a ver también el tema de las subclases en otra sección, ¿verdad? Y vamos a analizarlo, ¿verdad? ¿Qué son? Pero ahora mismo es importante que cuando pongo protected, el código es accesible en el mismo paquete y en las subclases de esa clase, ¿verdad? Modificadores sin acceso. Entramos al otro grupo que son los modificadores que no tenemos, no modifican el acceso, ¿verdad? Por ejemplo, para las clases sería final, ¿verdad? Que sería la clase no puede ser heredada por otras clases. ¿Por qué? Porque la clase final es considerada como una constante. Al ser constante no se puede modificar. Por eso es que dice acá la clase no puede ser heredada por otras clases. Es una clase final, no puede ser heredada. Abstract
la clase no se puede usar para crear objetos. O sea, yo si tengo una clase abstracta no puedo utilizar esa clase abstracta para crear un nuevo objeto. Para acceder a una clase abstracta debe heredarse de otra clase. O sea, si yo tengo una clase abstracta, tengo que hacer una herencia de esa clase y allí recién comenzar a instanciar y crear los objetos. Los modificadores para atributos y métodos. Final. Los atributos y métodos finales no pueden ser anulados ni modificados. Esto como si fuera una constante. Habíamos visto en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Que habíamos usado, por ejemplo, final para el valor de pi, que es 3,14, ¿verdad? Entonces es una constante. No puede ser anulado ni tampoco modificado. Static. También vimos esta palabra de static. Si yo tengo un método estático, yo tengo que poder acceder solamente a un atributo estático o a otro método estático. No puedo acceder a un atributo o método que no sea estático. Los atributos y métodos estáticos pertenecen a la clase. Como dice su nombre, el estático pertenece a la clase en lugar de a un objeto. O sea, cuando yo pongo que un atributo es estático, eso pertenece a la clase, no pertenece al objeto. O sea, por eso es que yo no necesito instanciar un objeto para acceder a un atributo de una clase que tiene elementos estáticos, sino directamente ya lo accedo a través de la clase. El otro sería el abstract, ¿verdad? Solo se puede usar en una clase abstracta y solo se puede usar en métodos. Esto sería métodos abstractos. El método no tiene cuerpo. Por ejemplo, abstract void ram y no tiene cuerpo. No tiene la llave y las sentencias que están dentro de las llaves. El cuerpo es proporcionado por la subclase heredada. O sea, tengo que hacer una herencia para usarlo y allí implemento, ¿verdad? La palabra que se usa para eso es implementar. Implemento el método RAM. Entonces esto también vamos a verlo más adelante en forma más detallada. Trascien los atributos y métodos transitorios. Estos son atributos y métodos transitorios. Se omiten al serializar el objeto que los contiene. Esto es omiten serializar. Serializar es un proceso que después vamos a verlo también más adelante, que es básicamente que se pueda grabar eso en el disco, ¿verdad? Y se pueda recuperar de vuelta la clase que estamos guardando en el disco, ¿verdad? Hay un proceso de serialización. Pero eso vamos a verlo más adelante. Ahora el concepto es mucho más que eso, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas sería eso, ¿verdad? Synchronize. Esto tiene que ver ya con hilos de procesos. Entonces los métodos sincronizados solo pueden ser accedidos por un hilo a la vez. Cuando tenemos una clase que es sincronizada, un método, perdón, en este caso, sincronizado puede ser accedido por un hilo de proceso a la vez. Entonces eso vamos a verlo también más adelante cuando veamos el tema de los hilos. También tenemos otro que es el volatile, ¿verdad? Volate, ¿verdad? El valor de un atributo no se almacena en el caché localmente, en su proceso, y siempre se lee desde la memoria principal, entre comillas, ¿verdad? Bueno, esto también vamos a verlo todo más adelante en forma más detallada, pero es importante tener en cuenta que estos son los modificadores. Acá tenemos algunos ejemplos. Final, ¿verdad? El valor de pi. El static, por ejemplo, tengo un método estático que es para sumar, que retorna dos valores. Una clase abstracta que tengo acá, class, persona. Tengo el método que es estudiar, es un método abstracto, pero esto solamente puedo, vamos a decir, implementar cuando yo extiendo de persona. O sea, lo que estoy haciendo acá, algo que se llama herencia, que vamos a verlo también más adelante, ¿verdad? Tengo una clase alumno que extiende de persona y allí se define qué es lo que va a tener acá el método que se llama estudia. Entonces, el cuerpo del método abstracto se realiza acá. O sea, acá se escriben las sentencias que va a realizar el método estudia para alumno. Y acá system openLN estudia. Eso es lo único que hace. Bueno, y después tenemos el método que es un método estático también que estamos acostumbrados a usar, que es el método principal de la clase para ejecutar la sentencia cuando le damos
run al objeto. Vamos a irnos a algunos ejemplos de esto en un ratito, ¿verdad? Vamos a crear un proyecto nuevo. Es el 25, son modificadores. Entonces, siguiente, y esto sería 0.25 y vamos a llamarle modificadores. Ok. Y le vamos a llamar a esa clase modificador, ¿verdad? Dentro, lógicamente, del paquete de com.sembuil.modificadores. Esperar un ratito, acá ya tenemos. Vamos a crear en un momento esto. Acá. Voy a crear el nuevo primero paquete, que sería y sería modificadores. Ok. Y acá estaríamos creando la clase nueva, que para nosotros sería modificador. Ok. Ya tenemos acá. Y acá estaríamos public static void main. Ok. Y vamos a definir una clase nueva, Java clase. Podemos ver los ejemplos que tenemos acá para no alejarnos mucho de esto. Por ejemplo, la clase auto. Entonces vamos a crear acá la clase auto. Y voy a tener acá algunos. Vamos a trabajar con el tema de... Este sería el final y el static. Entonces, final, el valor de pi, ¿verdad? No sé para qué vamos a usar pi en el auto, pero es un buen ejemplo para estar utilizando. Entonces, esto sería el valor pi, que sería tipo float. Y el otro que tendríamos allí es un método que va a ser, en vez de sumar, vamos a poner arrancar. Es un método estático. Static. No hace falta instanciar para utilizar este método. Entonces acá puedo poner arrancar. Y arrancar va a devolver acá un boolean que va a ser verdadero o falso. Entonces acá estaría imprimiendo la palabra arrancando, 3 puntos, ¿verdad? Y va a retornar acá return true. Ok. Entonces, como los dos están en el mismo paquete, esta clase como que es público, puedo acceder de cualquier lado. Pero si yo le quito esto, ahora la clase es friendly, también se le suele decir, es una clase amigable. Entonces yo puedo utilizar esta clase acá. Si yo me voy acá y pongo auto, se dan cuenta que tengo acceso a esa clase. Auto es igual a new auto. Ok. Tengo acceso por más de que yo le había puesto el modificador, o sea, le había quitado el modificador de public. Pero si yo tengo otro paquete, no voy a poder acceder acá, porque esto es para acceder dentro del paquete. El final es una constante. Yo generé acá el tema del auto y en auto.pi, como que es una constante, yo le puedo agregar acá un valor, por ejemplo 3.1416 quiero que sea, no 15. Y acá ya me da un error. Me está diciendo que del auto de acá no puedo asignar un valor a final, a una variable final pi. Entonces no puedo hacer esto. Si yo ejecuto este programa, lógicamente me va a dar error. Pero es importante que veamos que va a aparecer el mismo mensaje que me da el i de acá. Entonces esto ya me da un error aquí. Es importante tener en consideración esto, ¿verdad? De que realmente una variable final no puedo estar modificando por más que pertenezca a otra clase. Acá justamente me da la información ha ocurrido, ¿verdad? No puedo asignar un valor final a la variable pi.
hay un error. Entonces esto no puedo realizar porque la variable es final. Ahora, si yo hago auto punto y arrancar, no tengo ese método. ¿Por qué? Porque ese método arrancar que tenemos acá, arrancar es estático, no pertenece al objeto. Por más de que yo pueda poner esto acá, puedo poner auto arrancar y puedo agarrar y ejecutar esto. Esto es un método estático, no pertenece al objeto, pertenece a la clase. Esperar un ratito. Y allí termina. Acá me dice arrancando, ¿verdad? Él realmente ejecutó esto. ¿Por qué ejecutó? Por más de que no pertenezca a la clase. Realmente la forma correcta de llamar esto es llamarlo a través de la clase. Pongo auto y acá se dan cuenta, ya me quita vamos a decir, esa tipografía que tenía y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, con esto, auto, esta es la forma correcta de utilizarlo, es utilizarlo el tema de, no del objeto, sino las clases. ¿Se dan cuenta que acá va a decir lo mismo arrancando de vuelta? Sin ningún inconveniente. Allí ya tenemos ya arrancando. Entonces, la forma de utilizar correctamente esto cuando es un método estático es utilizar la clase, no el objeto que se creó. O sea, esto es para que tengan en cuenta algunas pequeñas cosas con respecto a esto, cuando es estático, ¿verdad? Y cuando no es estático. Bueno, ¿qué más necesitaríamos ver? Vamos a ver acá, ¿verdad? Tenemos una clase abstracta. Una clase abstracta lo que definimos, vuelvo a decir, definimos el nombre del método que vamos a usar, pero realmente donde se crea todo el código que va a tener acá es en el lugar donde estamos, vamos a decir, extendiendo la clase. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a crear acá, dentro del paquete, vamos a crear una que se va a llamar clase. Y tenemos un auto, entonces sería medio transporte. Entonces, medio de transporte es la clase. Pero acá en el medio de transporte vamos a tener un método que se va a llamar, y como tenemos acá que va a ser una clase abstracta, ¿verdad? Tendría que ponerlo acá, no public, voy a ponerle para que se pueda acceder dentro del mismo paquete. Voy a tener abstract class medio de transporte. Y voy a tener un método que va a ser, ¿puedo poner público? Sí puedo. Entonces public, tenemos la clase abstracta y también el método va a ser abstracto. Abstract. Y el método se va a llamar frenar. Ok. Bueno, entonces acá yo estoy teniendo public abstract void, que es el valor que tiene que retornar. Me falta acá, por eso me da error. Vamos a ver el error, modificar abstract no allow hit, no es posible acá. Entonces acá tiene que tener void, que es para retornar un valor que en este caso no va a retornar. Lo que yo no puedo hacer acá, hacer un método abstracto, crear el código acá, por ejemplo. Esto yo no puedo hacer. Hola, me da un error acá. Ya me dice acá, vamos a ver el error que me aparece. Vamos a ver, abstract método no puede tener un body, o sea, no puede tener este contenido de acá, no puede tener. Entonces, esto tengo que quitarlo. Acá, no puede tener un body. Ahora, voy a hacer algo, voy a irme acá en auto y voy a extender. A esto se le llama herencia. Extend y voy a heredar de medio de transporte. ¿Ok? Y acá ya me aparece un mensaje de error, si se dan cuenta en el IDE, dice implementar. Por eso les había dicho que la palabra que se usa para esto es implementar el método. Entonces yo le doy acá implementar el método y acá me dice que puedo implementar el método frenar. Entonces le doy OK acá y ¿qué va a pasar? Él me va a sobreescribir el método y acá voy a crear el body, el cuerpo que yo no tengo creado acá, que se llama frenar. Entonces esto
Voy a poner acá frenando. Acá, ¿verdad? Y va, este no retorna ningún valor, entonces no hay inconveniente. Entonces acá estoy implementando este método. Esto nos ayuda muchísimo a optimizar nuestro código y a hacer reutilizable nuestras clases. Vamos a ver allí. Creo que no va a imprimir nada acá. Lo que puedo hacer acá en el modificador, llamarle acá a auto punto, y se dan a dar cuenta, tengo el frenar. Entonces ahora sí va a aparecer eso frenando, ¿verdad? Porque estoy llamando al método frenar del objeto auto. Un ratito allí terminó y acá dice frenando. Entonces esta es la forma de implementar un método que yo tengo acá como un método abstracto, y por herencia extiendo acá de medio de transporte y allí voy a implementar el método. Me obliga a implementar ese método. Entonces, estas son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. Creo que... Y el public static void main, ya sabemos que el estático, que es el método principal que se ejecuta de la clase, ¿verdad? Bueno, esto hay muchas otras cosas más que podemos estar aprendiendo, ¿verdad? En el transcurso del curso, y vamos a verlo más adelante. Pero lo importante ahora es que sepamos que hay modificadores que nos permiten hacer que una clase sea pública o privada, que un atributo sea público o privado, o friendly o protected, ¿verdad? Depende de lo que nosotros estamos necesitando. Bueno, por el día de hoy es todo y nos vemos en la próxima clase. No se olviden de suscribirse al canal, de dar un like, hacer clic en la campanita, y cualquier sugerencia lo pueden dejar acá debajo en las, vamos a decir, en los comentarios del video. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chao, chao.